ciudadano romano y del extranjero, que es esa famosa división que tenemos en el Jus Gentium y los derechos, los derechos de la gente y el Jus Civilis, que eran de los ciudadanos o de los civiles, pero de aquellos civiles que tenían todos los derechos en Roma. Y es por ello que cuando hablamos de nacionalidad, vamos a hablar aquellos elementos de esta organización política del Estado que está precisamente ese estatuto de las personas o de cómo yo, formando parte de esa sociedad en donde nace, me estoy refiriendo a que formo parte de las personas nacionales o originarias de un estado determinado o de una región determinada. Entonces vemos que estamos hablando a una relación o un vínculo que se forma entre la persona corpórea, la persona natural, que es el ser humano, con ese elemento del Estado, el área geográfica, espacial, donde nazco. Entonces, vamos a darnos cuenta que una persona puede ser nacional, nacida en un país, y dependiendo la edad que tiene, por ejemplo, hoy nace 10 niños en todo el estado de Guatemala. Nacen otros 20 en Estados Unidos, 20 en Europa, 20, por ejemplo, en Francia, 20 en España, 5 en Inglaterra. Cada uno de ellos es nacional o va a tener la nacionalidad española, guatemalteca, pero en ese momento son nacionales, tienen esa nacionalidad, tienen ese vínculo, pero yo les preguntaría, en ese momento ellos también son ciudadanos guatemaltecos o ciudadanos franceses, ciudadanos españoles, si nos vamos a todos los países que vienen de ese origen germano, francés, romano, toda esa forma de coyuntura, ellos son ciudadanos, son nacionales, pero pueden ejercer la ciudadanía. ¿Alguien tiene la Constitución? ¿Me puede leer el artículo 144? Vamos a ver. No la voy a... ¿Qué Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Vaya, ya que está ahí, de una vez leamos por favor el 145 y 146. 145. Nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica. Si adquieren domicilio en Guatemala y debe ser y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. 146. Naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Bueno. Ciudadanía, 147. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la ley. Vaya, si tiene, y por favor lea el artículo 7 transitorio. El 7 transitorio. Muy bien, permítame.
Tengo artículo 7, pero no tengo nada que diga transitorio, solo notificación de la causa de detención, ¿no? No, transitorio es la parte de atrás. Perdón. Uh-huh. Vamos a ver, transitorio. Son los últimos artículos y se refiere a la nacionalidad de beliceños. Dice, el artículo donde dice disolución de la asamblea, tampoco. No, es sobre los beliceños. Permítame, vamos a ver. Se no lo encuentro. Tal vez alguien más lo tiene por ahí, porque yo no lo encuentro. Vamos a ver, 277, 1, 4, 5, 6. No, 170 es de lo último. 177. No, es el último, es como 7 de los transitorios. Disposiciones transitorias. Está en lo último, elecciones generales y, perdón, ustedes me tienen razón, yo le estoy hablando del 7. Espérenme y ahorita le digo. Por ejemplo, el artículo 3 habla de conservación de la nacionalidad. Quienes hubieran obtenido la nacionalidad guatemalteca de origen por naturalización, la conservarán con plenitud de derecho en el Congreso. Y ahorita le digo. Es una reforma en la que habla sobre, los derechos de los beliceños. Ahorita la estoy buscando. De Regulación de Congreso de la República, de Municipalidades, Comité. Sí, yo lo había visto, creo que. Perdón, es el artículo 19. 19. ¿De esos transitorios que usted dice? Bueno. Belice habla. Cómo no, ya, ahorita se lo leo. Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. El gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice. Para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen que esta Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. Bueno, si se da cuenta, entonces integran, por favor, este 19 transitorio con el 144 y el 145. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los guatemaltecos que nacen dentro del, o las personas que nazcan dentro del territorio guatemalteco, aeronaves o en aeronaves o en barcos, embarcaciones, van a ser reputados guatemaltecos de origen. Los que tengan a padres guatemaltecos que nazcan en otros países también son reputados como guatemaltecos de origen. Pero hay un trámite que es el que les voy a mandar la información y es muy importante porque todavía a veces hablamos con algunos abogados y reputan que Belice no está en el artículo, no está, es cierto, en la parte expositiva o en los artículos principales del 144 y 145, pero se que dejó en el 19 porque todavía tenemos un diferendo territorial con Belice y ya no se pudo recuperar el territorio beliceño, ni lo que era antes Chiapas, que también perteneció hasta antes de Justo Rufino Barrios, que lo dejara para México, era territorio guatemalteco. Entonces, por eso es que a la hora que con ustedes llega alguien de Belice que quiere la nacionalización, no lo puede, lo tienen que llevar a través de el procedimiento para guatemaltecos de origen, no una naturalización que fuera para cualquier otro país que no, o fuera para personas de cualquier otro país que no pertenecen a los 5 países centroamericanos originales y a Belice. Hasta ahí me entienden. Bueno, entonces cuando estamos refiriendo, sí, compañero, Walter, adelante. Sí, Ligda, buenas tardes. ¿Y cuál sería la diferencia material entre el guatemalteco de origen y el guatemalteco nacionalizado, Ligda? El procedimiento es distinto, le dan, como decir, es mucho más rápido el trámite para un guatemalteco o un centroamericano. El trámite se da entre relaciones exteriores, mientras que el trámite es mucho más oneroso
para las personas que no son del territorio centroamericano a nivel liceño. Se hace ante gobernación, entonces el trámite es distinto. Ante quién se va a erradicar el proceso para la naturalización. El trámite de residencia sí es igual porque va a ser ante el Instituto de Migración, pero el subsiguiente, que es el trámite de naturalización, es mucho más simple para el guatemalteco o el centroamericano que para los extranjeros. Primero también como les decía, a donde la presenta, porque primero la información se solicita a gobernación y posteriormente se hace el trámite en relaciones exteriores, pero es mucho más largo para las personas que no son guatemaltecos o no son centroamericanas y no pertenecen a Belice. Aparte, y eso también lo tenemos incluso como estudiantes de la San Carlos. Si somos centroamericanos, el costo es menor que si somos de cualquier otro país, si no estamos nacionalizados. Y también, acuérdense que ciertos puestos políticos o de la administración pública también traen aparejado la nacionalidad de origen. Esto es por el sentimiento, tenemos que ver también la sentencia que vaya a dictar la Corte Interamericana en el caso de este notario estadounidense que está demandando, un estadounidense, pero es extranjero que está demandando a Guatemala porque no le concedió ejercer el notariado porque no era guatemalteco de origen. Existe esa demanda, conociendo la jurisprudencia de la Corte Hendricks, conociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la sentencia, aunque se lleve algunos años, sí va a salir a favor de esta persona, y lo que posiblemente como Estado guatemalteco tenemos que argumentar en determinado momento es que como el protocolo, eso creo que debe de ser una de las, lo que deben ser, el protocolo no es del notario, es del Estado y lo delega hacia los notarios guatemaltecos. Pero hoy en día esas barreras sobre eso no va a ser muy fuerte porque se está hablando de una discriminación negativa. Y también hay una discriminación positiva, que es cuando el conjunto de normas busca que darle una diferenciación a un grupo que estaba en un estado de vulneración o en estado de indefensión. Pero ese es el trámite, es mucho más rápido, menos tardado que el otro. Tiene que traer todos los elementos, antecedentes penales, policíacos, demostrar que no está casado, eso, todos los elementos que le piden. Le voy a mandar el formulario, si puedo hoy en la noche, si no mañana. Pero bueno. Entonces seguimos con la presentación. Entonces estamos hablando que la nacionalidad, desde que usted nace ya usted es originario o nacional de ese país, pero hasta la mayoría de edad usted adquiere la ciudadanía. Y eso es en países latinoamericanos como europeos, como también estadounidenses. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a ver mucho es la edad en que en cada país, como parte de su soberanía, va a establecer cuándo opera la ciudadanía. ¿Por qué un nacional que se va a Estados Unidos, por ejemplo, cuando obtiene la famosa tarjeta verde, es la ciudadanía lo que le están dando? Es ese derecho, y se hacen exámenes y ciertos requisitos para poder demostrar que conoce la historia de Estados Unidos o de otros países y cumple con los requisitos. Bueno, entonces, cuando ser ciudadano es ejercer ciertos derechos políticos. Y por la otra parte están los extranjeros. Esta clasificación deriva de la existencia o no de un vínculo jurídico esencial que tienen las personas con el Estado, que le es original, que es donde él se origina su nacionalidad, y esta es aplicable en muchos países respecto del Estado civil y la capacidad de las personas. Según el jurista
Belplesset, la nacionalidad es un elemento de importancia aún para esos países que proclaman el domicilio como el punto de conexión más importante. Que esté domiciliado en su país es lo más importante en materia personal. ¿Y por qué es tan importante aún en estos países que no es lo más importante la nacionalidad, sino el domicilio? Porque está influido por la capacidad personal de los que hablan del domicilio, también se va a estar influida por la nacionalidad, en tanto que es un factor que se toma en cuenta para delimitar la capacidad de las personas en multitud de materias. Hercios, por su parte, manifestó que de 3 maneras está sometido el hombre a las autoridades soberanas. Primero, por razón de su persona, por razón de sus bienes y por razón de sus hechos o actos. Entonces vamos a determinar que si es de 3 formas, estamos ligados personalmente porque nací en ese país, por los objetos o los bienes que tengo dentro de un determinado territorio y por los actos o hechos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo ser originaria guatemalteca y tener bienes, si bien me va, en otro país. O que me hayan dado una herencia en otro país y tengo esos bienes. Entonces, ahí es donde vemos esa diversidad de que yo puedo tener bienes en un país y puedo ir a otro país y realizar actos, ir a estudiar a otro país, ir a otro país, conocer y comprar objetos o interesarme por algo. Entonces, todos estos elementos son importantes en el desarrollo del derecho internacional privado. La nacionalidad va a sujetar al hombre o al ser humano a una ley, y esta va a ser por razón de su persona, y se toma en consideración ciertas circunstancias que le son propios a los hechos de ser hombre. Entonces vamos a ver que desde el punto de vista de la persona, tenemos la nacionalidad, tenemos el domicilio donde residimos, la nacionalidad, el origen, y es que muchos hay a veces un problema en el derecho internacional privado donde el domicilio, la nacionalidad y el origen lo confundimos, y el lugar en que se encuentra, etcétera. Estas circunstancias nos van a servir para vincularnos a un hombre o una mujer con las normas jurídicas, y es por eso que surge la denominación de estos puntos de conexión. Porque, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el conflicto entre Israel y los israelitas y Gaza. El conflicto de Gaza, ¿no? Pero se me olvida el nombre de ellos. Por ejemplo, ellos, acuérdense que tienen palestinos, pero si ustedes ven y ustedes analizan, son palestinos, son con Israel, está el Estado de Israel, y judíos o la religión. Entonces vamos a ver, muchas veces eso va a tener una diferenciación, porque una de las cosas que se había tratado después de 1900 o antes de la Segunda Guerra Mundial, es que se hablaba de juntar a todas las personas que tuvieran descendencia judía o israelita. ¿Por qué? Porque aparte está cómo ellos lo ven como nación, cómo lo ven como sus orígenes y religión. Y entonces todos esos puntos muchas veces van a converger o no. Porque, por ejemplo, puede ser un israelita, porque su nación es Israel, puede ser que sus orígenes al principio sean judíos o la religión que está profesando, pero aparte es que tenga otra nacionalidad. Entonces todos esos elementos muchas veces se van complicando. Entonces la nacionalidad es difícil de conceptualizar por ser una expresión equívoca. Muchas veces nos equivocamos, era lo que les decía, ya que se utiliza como para designar el punto de conexión que relaciona al individuo, persona física,
con una ley extranjera, sino también que se emplea para aludir al principio político cuya meta es elevar a la categoría de sujetos de derecho internacional a las naciones en lugar de los estados, con presentación de lograr una división más natural de la comunidad. A ver, se los explico mucho más fácil. Cuando hablamos de nacionalidad, yo siempre desde el principio le estoy hablando nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad es la conexión que yo tengo por haber nacido en un territorio determinado, por decidir, porque yo nací, por ejemplo, en Guatemala y decido que quiero tener otra nacionalidad de otro país, cumplo con los requisitos y me traslado a ese país, pero ahí es el pero, es solo una vinculación, es una relación jurídica con el estado donde yo nazco. Cuando hablamos de la ciudadanía, es una vinculación jurídico y político. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir y ser electa como parte de ese derecho ciudadano. Por ejemplo, aquí puede haber alguien que resida y que trabaja y sea argentino y vienen y hay invitaciones y tiene 20 años de vivir acá. Y ese argentino se puede considerar muy guatemalteco, pero puede ir a ejercer el derecho de elegir al presidente, elegir a diputados, haber participado en estas votaciones si no tenía la ciudadanía adquirida o la naturalización. ¿Qué creen? No, no podría. Es como que ustedes me digan que los guatemaltecos que tienen 30 años de vivir en Estados Unidos, pero no tienen papeles, van a ir a votar en estas elecciones por los demócratas, van a votar en las primarias y después en las elecciones generales, dependiendo del estado. No porque no van a estar en un padrón electoral, porque no tienen ese derecho que viene aparejado con la ciudadanía, con ese elemento político. Cuando hablamos de nacionalidad, por ejemplo, el jurista mexicano Eduardo Triguero conceptualizó a la nacionalidad como el atributo jurídico que señala al individuo como miembro del pueblo o de un estado. Si se dan cuenta, es una de las definiciones más simples, pero él sí lo hace claro. Jurídico es un atributo que usted lo hace ver que usted es miembro de un estado o de un pueblo determinado. Entonces, esa es la nacionalidad, es una institución jurídica mediante la cual se relaciona una persona con el Estado en razón de pertenencia de manera originaria o derivada. Originaria es porque yo nací en el Estado, porque mis padres nacieron en ese Estado y yo decidí tener la ciudadanía, y derivada es cuando yo nací en otro país, vengo. Esta naturalización o nacionalidad derivada también se le denomina naturalización y es cuando yo no soy originario, no está ese elemento que establece, por ejemplo, Guatemala, que los centroamericanos son guatemaltecos de origen, sino que yo vengo a formar parte de este grupo imaginario y decido ser parte de ese estado y vincularme con ese pueblo. Entonces, este concepto de nacionalidad es un concepto muy reciente, sin embargo, desde Roma existió un fenómeno de un ligamen, de ligarse jurídicamente con base a la pertenencia a la comunidad. Ese ligamen jurídico o esa conceptualización de que yo estaba vinculado, y también no solo en Roma, también en Grecia, pero Roma, recuérdense que es la cuna del derecho. Grecia tenía muchas ideas de democracia, pensamiento filosófico, pero ya lo estructura como jurídicamente creando o haciendo un salto en cuantitativo y cualitativo es Roma, además de ser un gran imperio.
Entonces, por ejemplo, los ciudadanos romanos se regían por el derecho civil o los civiles, como les decía, respecto a sus personas, los bienes, y aún hallándose fuera de Roma, les seguía rigiendo el ius civilis, que era el cuerpo jurídico o normativa jurídica que iba con ellos a donde ellos se trasladaran. Y para los otros, los extranjeros, estaba el ius gentio, ese derecho de la gente que se les iba a reconocer por estar haciendo tratos con los ciudadanos franceses. En Roma también, entre los extranjeros existía una distinción, y según la nación a la que pertenecía, si era una nación con la cual Roma no había concluido un tratado o ya lo había conquistado, había decidido quiénes iban a ser sus autoridades para que los rigieran, entonces, o por ese tratado de derecho a reclamar la protección de los tribunales, caso contrario, no gozaban de ese derecho. Quiere decir que si Roma había sometido a esos estados o eran parte de algún convenio, ya sea por elementos económicos, culturales que necesitara, entonces les daba ese reconocimiento jurídico. Si no, ellos no podían venir y ir a un juzgado o a los órganos jurisdiccionales romanos a pedir que conocieran su caso, basándose en esa normativa legal del ius gentium. En Roma la nacionalidad también se regía por el ius sanguíneo, ese derecho de sangre. Y es que la nacionalidad tiene tres elementos: el ius sanguíneo, el ius solius y el ius optantis. El derecho de sangre, el derecho de suelo y el ius optante. Cuando el ius sanguíneo es porque mis padres, o por sangre, mi padre era guatemalteco, yo puedo optar a ser guatemalteco aunque haya nacido en Noruega. El ius solius es porque yo nací en determinado lugar y me dan esa nacionalidad. Lo que pasa con muchos niños, por ejemplo, en Estados Unidos, que sus papás son ilegales, pero ellos sí tenían la nacionalidad, y antes se daba un reconocimiento y se podían quedar. Esas normas en derecho de extranjería de Estados Unidos han ido cambiando porque se les considera algunos actores como radicalistas en Estados Unidos, les hablaban que eran los niños anclas, servían para que los papás se anclaran a Estados Unidos sin haber llegado legalmente. Entonces, y el hijo, por ejemplo, en Roma había un elemento muy complicado que era el hijo de justas nupcias sigue la nacionalidad del padre. Es decir, si se casaba un romano con una ciudadana de otro país, el hijo siempre iba a ser ciudadano romano. El nacido fuera de las justas causas, nacido de unas justas nupcias, tiene la nacionalidad del padre. Imagínense, si era hijo de un romano, pero era hombre, se casara o no se casara, él tenía la nacionalidad. Si el padre era extranjero y la madre romana, el hijo de ambos era considerado romano. Eso fue en un principio. Posteriormente se promulgó la ley Mencía o Minicia, la cual indicaba que si uno de los padres no es romano, hasta que el hijo tenga la calidad, vaya a tener la calidad de peregrino. Posteriormente se consideró que iba a tener ese hijo en el Senado jurisconsulto, se consideró que esa nacionalidad tendría la ciudadanía romana si la tendría en la época de su nacimiento. Entonces, el derecho romano también evolucionó. A veces, hoy por hoy, se habla mucho, incluso en derecho constitucional, que el derecho evoluciona, pero a veces involuciona. ¿Y cómo es eso? Que tal vez en un momento se reconoce ciertos derechos y después la situación jurídica, social, económica hace un retroceso. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos lugares, se reconocía el derecho al aborto. Hoy por hoy, siempre han existido pro-life y pro-choice. Hoy por hoy hay una discusión porque hay en lugares donde se ha dicho no, volvamos a garantizar el derecho de la vida o limitar ese derecho de aborto. Entonces, hoy por hoy se habla que muchas veces puede evolucionar y puede volver hacia atrás. Cierto reconocimiento de derechos que se han tenido puede que en determinado momento se estanquen o
vayan hacia atrás por la propia idea de la sociedad o el contexto social que se está viviendo o económico, hacen que las personas quieran darle, bajo una misma norma, una interpretación distinta. Entonces, en el derecho romano también hubo una distinción entre la natio, que era un grupo sociológicamente formado, y el populus, que era una agrupación unificado al derecho, por el derecho. Entonces, lo que se tenía una conceptualización en Roma era precisamente una idea de nación, lo que hablaba los populis en los griegos. La nacionalidad en la Edad Media, los conquistadores del Imperio Romano asimilaron, como lo indicaron como lo indicamos en el bosquejo histórico, gran parte del derecho romano. Incluso cuando hablamos de los imperios otomano, ortogodos, vamos a darnos cuenta que en la evolución histórica, estos lugares o estos imperios conquistan Roma, la debilitan, pero reconocieron, como se les había dicho en las clases del bosquejo del derecho internacional privado, ellos reconocen de que realmente el derecho romano había imperado toda la Edad Media, o la mayoría de la Edad Media, había imperado desde antes y realmente tenía una buena estructura lógica y era aceptada por los países que ellos conquistan. Entonces se dan cuenta que era mucho más difícil tener una armonía entre los territorios conquistados si venía y implementaba, no solo que tenían una religión distinta, implementaban nuevas reglas. Entonces consideraron, bueno, dejemos como una regla general todas las normas romanas que han sido aceptadas. Y por eso es que todavía en el siglo XIII, XIV se sigue estudiando y todavía hoy muchos de los principios generales del derecho y de ciertas ramas del derecho se siguen escribiendo en latín, que es del romano. Entonces los conquistadores del Imperio Romano fueron asimilando ese bosquejo y gran parte del derecho romano se conservaron las instituciones, y eso lo tenemos hoy por hoy todavía en el siglo XXI, el sistema por el cual el individuo, donde quiera que se hallase, estaba regido bajo todos los aspectos por la nación o las reglas, las leyes de la nación que él formaba parte. En el derecho germano, cuando ya conquistan parte de lo que había sido el Imperio Romano, por su parte llevaba sus propias instituciones, la idea de la afiliación a una determinada tribu y derivándose así el origen de los sujetos. Y en las nuevas sociedades europeas basadas en el feudalismo, surge un nuevo lazo que ya no es el fundamental de la línea de sangre, sino la consideración de que el hombre es un accesorio de la tierra, del señor feudal, en vínculo es de carácter perpetuo. Y aquí ahí es donde yo les decía que en la edad feudal, esa idea de que mi vínculo es con la tierra era porque prácticamente el señor era una forma de esclavitud muy simulada, con cierto reconocimiento de derecho, pero donde el siervo estaba ligado a la tierra de forma perpetua, porque me trabajaba, porque se endeudaba y era una explotación de forma distinta. La nacionalidad en la época precedente es en 1789, que el concepto de nación es considerada, oh Dios mío, es considerada como un equivalente con la persona del monarca, y la nacionalidad en el lazo de la fidelidad y lealtad al soberano. Después de la Revolución Francesa desaparece la monarquía absoluta y desaparece el concepto de nacionalidad que se tenía y se buscó una definición más adecuada, siendo el vínculo de los integrantes del pueblo con el Estado mismo. Y esto hace que el Estado sea una unidad y le permite ostentarse en la comunidad internacional como sujeto. Es en 1835 que surge el vocablo de nacionalidad en el diccionario. La primera vez que se habla de nacionalidad lo vamos a ver en el diccionario francés, en el diccionario de la Academia Francesa. Entonces, si bien siempre ha existido una idea de qué es nacionalidad o de qué es un vínculo o la vinculación del ser humano
o de esa necesidad que tenemos de estar vinculados a algo, es hasta este momento en que se dan cuenta cómo lo pueden hacer. En el siglo XIX, el concepto de nacionalidad surge de una transformación, llegándose inclusive a considerarle como un contrato sinalagmático entre el Estado y sus súbditos. Y eso lo podemos ver también de la forma en que se referían algunos filósofos desde la edad o el iluminismo. La nacionalidad también ha sido tradicionalmente contemplada no únicamente bajo la perspectiva jurídica como una relación de derecho que vincula a un individuo o persona física o moral con un Estado, sino también se le ha enfocado en una manifestación sociológica como un lazo de orden espiritual que surge espontáneamente dentro de la escena de la colectividad y por el que se trata que la persona física instintivamente se identifica con el grupo al que se le ha denominado nación, independientemente que tenga o no la calidad de Estado. Hubo algo que les dije y solo quiero saber. Les dije que hay un concepto sinalagmático. Les he hablado varias veces de que es un contrato sinalagmático. A ver si recuerdan. Pero no contesten todo. Vamos a ver, como no me contestan, le voy a tener que preguntar yo. Alan, ¿sabe qué es un contrato sinalagmático? Va, se le está fallando el audio, pero dígame si sabe qué es. Bueno, esa es una pregunta que le van a hacer en privado. Los contratos sinalagmáticos son Carlas, a ver si usted se recuerda. Vaya, Alan. No me recuerdo, Lita. Buenas noches. No se recuerda. Carol. Buenas noches, Lick. No es el bilateral que le llamaban, Lick. Se le sigue llamando, es un contrato bilateral, exactamente. Sinalagmático, esa es una pregunta de privado que se la van a hacer más aquellos catedráticos que se han dedicado o son muy estudiosos del derecho, siempre le van a pedir que no le van a decir la clasificación de bilateral, sino genera derechos y obligaciones a ambas partes. Y es precisamente cuando, y ojo, acuérdense que ustedes tenemos nosotros en el Código Civil una figura que es la famosa figura de la confusión. Y es que esto se da cuando hay varios contratos y en una parte yo soy deudor y en otra parte soy acreedor. Entonces, estos contratos sinalagmáticos son donde ambas partes generan derechos y obligaciones para ambas partes, no solo obligaciones. Acuérdense que los derechos y obligaciones y por eso es que cuando se habla de la nacionalidad en el siglo XIX, se hablaba de eso, de un contrato. Por una parte de los conceptos filosóficos que nacen con la época del iluminismo, se habla de que yo cedo parte
de esa independencia como ser humano al Estado o a la nación donde yo vivo, y a cambio de ceder esos derechos, y eso lo hablaba mucho en el contrato social, Juan Jacobo Rousseau, James Rousseau. ¿Por qué? Porque él habla mucho de que yo cedo esos derechos y a cambio de ceder esa parte de derechos, el Estado me garantiza la seguridad, el no violentarme ciertos derechos, y que si alguien se sale de esa conceptualización que tenemos como Estado o las reglas que se han fijado, a esa persona se le aparta. Y es por eso que realmente desde Juan Jacobo Rousseau es que inicia una conceptualización del derecho penal del enemigo, que después se desarrolló precisamente en el siglo XIX. Bueno, entonces la nacionalidad, ya hemos visto, la nacionalidad ha sido tradicionalmente contemplada no únicamente bajo una perspectiva jurídica, sino también como, como una relación de derecho que vincula a un individuo con personas físicas o morales, pero también de una forma sociológica, porque yo me identifico dentro de la sociedad guatemalteca, la sociedad estadounidense, la sociedad francesa, española, y en determinado momento puedo haber nacido en Guatemala. Hoy por hoy creo que tenemos muchos extranjeros o muchos migrantes guatemaltecos que ya han adquirido otras nacionalidades, que han ido a otros países. Entonces, es importante que conozcamos estos hechos. Hasta ahí vamos bien. Sí, Lita, gracias. Ahora, ¿ustedes creen que todos pueden tener la nacionalidad y está un término que tan bonito que se dice, yo soy nacional de un país? No, definitivamente no, Lick. Hay que llenar requisitos, como dijo usted. Y eso es muy cierto. Llenar requisitos y saber, porque hay personas, y hay, por ejemplo, tenemos un tratado de nacionalidad o una convención. Por ejemplo, Pérez Verdía, al dar la concepción política de nacionalidad, la ha definido como sociológicamente, diciéndose que es el sello especial que la raza, el lenguaje, el suelo, el clima y las tendencias naturales imprimen a la individualidad humana hasta hacerla agripar en diversos estados. Eduardo Trigueros hace una alusión a ese concepto sociológico de nacionalidad, indica que es el vínculo natural que para el efecto de la vida en común y de la conciencia social idéntica hace el individuo y que forma parte de una nación. Y lo que ya les había dicho anteriormente, ya lo habíamos visto, el jus sanguíneo, el derecho de sangre, el jus solio, el jus optanti, y reglas sobre la nacionalidad está el Instituto de Derecho Internacional. En su sesión de Cambridge de 24 de agosto de 1985, se redactaron ciertos principios jurídicos en materia de pensabilidad de nacionalidad. El primero es: nadie debe de carecer de nacionalidad, nadie puede tener simultáneamente dos nacionalidades, eso imperó durante mucho tiempo y sigue imperando, solo que hay una regla que les voy a comentar cómo se utiliza. Cada uno puede tener derecho de cambiar la nacionalidad, como dijo la compañera, siempre y cuando cambie o cumpla con los requisitos, o de tener otra ciudadanía siempre y cuando cumpla con los requisitos. La renuncia pura y simple no basta para perderla. La nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente de generación en generación establecidas en el extranjero, porque ya no va a tener esa vinculación emocional, sociológica con estos países. Si toda persona debe tener nacionalidad desde su nacimiento, es necesario que analicemos en el jus sanguíneo y en el jus solis. El jus sanguíneo es el sistema porque se le atribuye a una persona
Por ejemplo, es el sistema que se atribuye a una persona desde su nacimiento la nacionalidad de sus padres, o sea, la nacionalidad derivada del parentesco sanguíneo. Y esta ha estado basada precisamente en los vínculos de sangre que le imprime al individuo la calidad de nación o estado. Esa vinculación que yo todavía tengo por el lugar donde me nacieron mis padres. El otro elemento, el jus soli, es el sistema que se atribuye porque nací en el territorio de un determinado estado. Pero por su parte, algunos internacionalistas consideran que un tercer sistema es el jus optandi, en el cual yo decido cambiar de nacionalidad, opto por otra parte. Y les decía, cuando hablamos del sistema de nacionalidad, que nadie puede tener más de 2 nacionalidades, hoy por hoy se ha aceptado, por ejemplo, antes era que usted a cierta edad tenía que decidir cuál de las 2 nacionalidades tener. Algunos países todavía le hacen renunciar a su nacionalidad originaria, otros permiten. Sí, yo nací en Nicaragua. Sí, Elda, yo nací en Nicaragua. Me nacionalicé guatemalteca de origen en 1998. Estudié ya como guatemalteca de origen en la Universidad de San Carlos, pero soy egresada de la Universidad de San Carlos en título de grado, en título de maestría de la Universidad de San Carlos y la Universidad de La Habana, Cuba. Y hoy por hoy estoy cruzando ya el segundo año de doctorado, siempre con la Universidad de San Carlos. Yo bendigo esta universidad. Todo lo que tengo realmente se lo debo a Guatemala, se lo debo a la San Carlos, y soy muy orgullosa de mi alma mater y de todo lo que he logrado. Y les voy a comentar algo, yo sí nací en Nicaragua, sí, Karen, alguien levantó la mano. Nací en Nicaragua y sin embargo nunca tuve una cédula guatemalteca, tuve cédula guatemalteca, nunca tuve una cédula nicaragüense. No sé lo que es una cédula nicaragüense. Estoy acá desde 1993. Alguien había levantado la mano. Por eso también me gusta mucho no se trabaja mucho el derecho de extranjería y creo que es un elemento que debería de trabajarse más como parte del derecho internacional privado y es una área que en todos los países es muy bueno. Ah, Scarlett, también usted. ¿Y de dónde es Scarlett? Originaria. También. Qué bueno. He visto muy pocos nicaragüenses como estudiante de derecho. He visto algunos hijos de guatemalteco de origen. Ah, qué alegre, Scarlett. Bueno, está eso. Entonces, cuando tienen 2 nacionalidades, por ejemplo, mi papá tenía la nacionalidad nicaragüense y era ciudadano americano. Entonces, tenía pasaporte y eso pasa. Por ejemplo, tengo una hija que nació en Estados Unidos y me pasa de que ella tiene pasaporte nicaragüense y pasaporte americano. Entonces salen, por ejemplo, con su pasaporte de Estados Unidos y por cuestiones entran con el pasaporte de Nicaragua. A veces no. Por ejemplo, mi hermano menor, él solo usa, él está igual que yo, él no tiene pasaporte, nunca ha tenido cédula nicaragüense. Nosotros 2 nunca tuvimos cédulas nicaragüenses. Mis otros 2 hermanos creo que sí. Bueno, una vive en Nicaragua, ya nunca se ha ido más. El otro sí tiene documentos en Nicaragua y en Estados Unidos. Nosotros no, solo tenemos los documentos como nacionales de otros países. Entonces, eso es lo que utilizan. Entonces, pueden tener las 2 nacionalidades, pero no aplican a la hora de negocio jurídico, a la hora de jurídicamente no pueden utilizar ambas nacionalidades. Quiere decir que si alguien viene, está en Guatemala, tiene ciudadanía guatemalteca y una extranjera, tiene que decidir cuál va o bajo qué documentos va a interactuar. Pero no puede decir guatemalteco y americano. Y se identifica con ambos documentos. Se va a tener que identificar a la hora de hacer alguna gestión con alguno de los documentos que los identifique como ciudadanos de alguno de los países de los que puede tener nacionalidad.
Sin embargo, aun cuando se dejó preceptado, imagínense, hace más de 128 años, el que toda persona debía de tener una nacionalidad, eso es en teoría, porque en realidad están los famosos apátridas y esta es la otra conceptualización que es la doble nacionalidad. Y los apátridas es, aun cuando, como decía, tenían hombre y mujer deben de tener una nacionalidad, existen casos de los apátridas. Y los apátridas son personas que por la forma de vivida, apátrida, apoloide o hematloides, como se denomina, estas son las personas que aun y cuando nacieron en un determinado territorio, no pueden acreditar fehacientemente que nacieron en un país determinado. Y lo más natural es que cualquiera de ustedes me diga, pero licenciada, eso no puede ser. Pues es una realidad y es más de lo que los de la Franja de Gaza, los famosos gitanos, que en Europa son muy gitanos, aquellos que no pueden demostrar, o los que se fueron, por ejemplo, cuando hubo la persecución en España, cuando el franquismo, en la época de Italia o en la época de los alemanes, donde se desplazaron de unos lugares a otros, no pudieron demostrar que habían nacido. Pero con toda razón usted me diría, pero por ejemplo, licenciada, nosotros tenemos en Guatemala el proceso, los belgas durante la guerra, sí. Entonces, durante estos tipos de guerras y todo, hay personas que se han desplazado de sus lugares y no pueden después demostrar que nacieron en determinado territorio. Y sí hay procedimientos para que usted haga una inscripción atemporal, posterior, pero le van a pedir ciertos requisitos. Y por ejemplo, una persona que haya nacido en España, pero no había nadie más, y era el concepto de gitano, que se cree que era alguien vago, que se mueven de un lado a otro, no les dan, los gitanos tienen muchos esos problemas, no les dan ese reconocimiento. Entonces, y ni siquiera, no solo en Europa, por ejemplo, se dio un caso en Haití por su estatus migratorio. Entonces, todos estos elementos, o por los descuidos, porque los papás no lo fueron a inscribir, después los papás se murieron y no hay nadie que sirva. Recuérdese que, por ejemplo, la inscripción extemporánea de una persona pide que alguien, la partera, los conocidos, y si usted no tiene conocidos porque sus papás anduvieron como judío errante, por lo menos los judíos secos se consideran como pueblo y se ayudan entre sí, pero no todos los pueblos. Entonces, entre estas cosas están estos apátridas, no tienen nacionalidad, están los individuos de aquellos que son nómadas modernos, que se encuentran los gitanos, que están en constante viaje de diversos territorios, individuos cuyos orígenes son desconocidos, muchas veces por ellos mismos, por la ausencia de los padres o aquellos que los dejan tirados en algún hospicio, pero no se sabe nada, no se sabe, o como bien lo dijeron ustedes claramente, durante las guerras belgas también todos estos elementos se fueron perdiendo. Entonces estas personas no pueden acreditar su nacimiento, no pueden acreditar su identidad. Individuos que incurren en una causa y también está, acuérdense, y nuestra ley lo permite. El caso más reciente en Latinoamérica creo que es Nicaragua, que Daniel Ortega les quitó la ciudadanía a todos los que había tenido en algunos momentos en las cárceles, a curas, a personas que políticamente no estaban a favor de él. Entonces, amablemente le quitó su nacionalidad y hoy por hoy ellos ya no tienen nacionalidad nicaragüense, sino que lo sacó en un avión y ya no tienen nacionalidad. Porque también la nacionalidad la puede usted adquirir, pero también la puede perder. Siempre he tenido esa duda que por qué dejar a alguien sin nacionalidad. Bueno, le quito sus derechos políticos, pero la nacionalidad, porque esa es una forma de castigo también. Porque si la nacionalidad es una forma sociológica
de vincularme con un Estado, el desposeérmela es un castigo, no solo me están expulsando de mi país y me quitan la nacionalidad, ese vínculo a la sociedad de la que yo me considero parte importante. Entonces también el caso de Nicaragua puede ser, en el caso de Nicaragua con la revolución de Ortega, les cuento, sí se dio en la primera fase de la revolución del FCLN, cuando ellos acceden al poder en 1979, sí, ellos despojaron hicieron la figura de expropiación, la realizaron por fines políticos o por personas que estaban, permítanme un momentito. Bueno, entonces sí se les hizo una expropiación, no fue con fines, yo sí critico mucho, no critico tanto a los gobiernos de centro o con pensamientos de izquierda, sino a aquellos gobiernos que se vinculan de izquierda para después, en el caso de Daniel Ortega, por haber nacido en Nicaragua y tener familias, les puedo decir muy de la mano de que él les quitó a Somoza, a la familia de Somoza, a gente vinculada al gobierno, a gente que era afín a Somoza, y no solo afín a Somoza, sino que hubieran criticado la revolución, si les desposeyó de sus bienes. Incluso creo que uno de los, no era tan afín a Somoza, pero Alexis Argüello es el campeón mundial de Nicaragua de peso pluma, un ícono nicaragüense, a él les quitó todos sus bienes. Posteriormente se los regresa. No sé qué pasó con él. Sí sé que se vinculó con los sandinistas y después ellos mismos no los repatrió, se los quedó él. Ese es el problema. Por eso yo sí critico el gobierno, el famoso gobierno de izquierda de Nicaragua. Nunca ha sido un gobierno, es un gobierno corrupto que se ha autoproclamado de izquierda, progresista, nada que ver. Yo podría decir que para mí un país progresista es Chile, Bachelet, pero con una idea de llevar políticas públicas, de hacer que las había dejado Pinochet, pero que funcionaban, no las quitaron porque eran de derecha. Si una política pública había funcionado, la han continuado. En el caso de Nicaragua, este señor está loco, y la señora también, pero tienen todos los poderes cooptados, ellos los manejan, ponen y quitan. Y el último caso fue que sacó prácticamente a todos los que eran sus partidos de oposición, los eliminaron, les empezó a perseguir por delito de lavado de dinero, los sacó del país. Por ejemplo, tengo una tía que fue en su momento sandinista, fue militar, fue militar también, perteneció al ejército del Frente Sandinista de FSLN y posteriormente vio toda la corrupción y ella sí tiene un pensamiento progresista. Después integraron, creo, un partido. Hoy por hoy ya tiene orden de aprehensión nacional e internacional. Sabemos que está, no nos hemos comunicado con ella, sabemos que está en el país. Ella decidió quedarse en el país y seguir luchando desde el interior. Creo que sí. Creo que sí se puede. Por ejemplo, hubo un activista nicaragüense que él se postuló, estuvo preso, ahorita lo volvieron a sacar de Nicaragua. Él integra. ¿En qué radica la diferencia? Por ejemplo, yo le puedo decir que creo que radica mucho la diferencia entre una izquierda progresista y real, con valores, en los estudios realmente, en los estudios de los que llegan a liderar esos grupos, en que tengan un plan de gobierno o un plan de Estado
que busque la mejora social, un salto. Yo siempre creo en los saltos cuantitativos y cualitativos, que son revoluciones, pero no revoluciones como lo creen, que agarrar las armas y vamos a desbancar, no, progresar. La Revolución Francesa sí fue de armas, pero por ejemplo, la Revolución Industrial fue un salto de lo que se hacía como la ganadería a realizarlo con ciertos cambios que hicieron que se progresara más. Entonces, por ejemplo, Bachelet era una mujer estudiada que tuvieron como cualquier gobierno, tuvieron ciertos programas que les ayudó a continuar con la visión de Chile que había dejado Pinochet, Lula, y para mí uno de los ecuatorianos hoy en el extranjero, economista, graduado en su país, pero también en el extranjero en economía con maestría, que es Correa, Rafael Correa. Entonces yo creo que ahí radica mucho el estudio, el amor a la patria, los valores, no importa que sea de derecha o de izquierda, pero que sí tenga valores, que busque el beneficio de la mayoría de personas. En el caso de Nicaragua, Alan, es muy preocupante porque, por ejemplo, este señor, quienes conozcan la historia y la pueden leer, ninguno de ellos fue estudiante. Creo que el que más estudió es el hermano de él, que ya ni siquiera, ya no vive en Nicaragua, fue parte de los que llegan a la revolución. Está el otro Ortega, él vive en Costa Rica con su esposa. En su momento, por ejemplo, los hermanos Mejía Godoy eran de ese mismo idea y también hoy por hoy están exiliados porque ellos les han dedicado una canción donde hablan de que realmente los fines, la visión que se tenía de una izquierda progresista no fue lo que se dio, sino una dictadura. Cambiaron de una dictadura que se decía de Somoza militar a una dictadura de una persona con menos estudios y que tiene toda la oligarquía anteriormente. Solo les cambió el amo, pero con una forma de persecución mucho más atroz que las de Somoza. Bueno, como ya les habíamos hablado, en lo que estaba regulado en el artículo 144 al 147 de la Constitución sobre la nacionalidad, nosotros tenemos la ley de nacionalidad que es el decreto 1613 y su reforma. En el artículo 1, ojo, los que están en clase se lo digo porque el día del examen me va a pasar. El artículo 1 establece, ya les expliqué. Si yo les pido en el examen, por favor, ojo, si yo les pido que me den el concepto de nacionalidad que les di en clase, es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado. Si yo les digo que me den la definición del artículo 1 que tiene la ley de nacionalidad, ahí sí dice, ellos todavía lo confunden, dice que es el vínculo jurídico político que tiene una persona con el Estado. Este artículo, imagínense, este artículo todavía está afincado en esa idea errónea de que es la nacionalidad. Pero sí tienen que saber, eso se los estoy diciendo. Guatemala suscribió el convenio sobre la nacionalidad el 26 de diciembre de 1933 junto a Honduras, Estados Unidos de América, El Salvador, República Dominicana, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile y Perú. Para J. Penny Boyer, la nacionalidad es el vínculo jurídico político que relaciona a un individuo con un Estado. Y es una definición que ya les he dicho que tiene muchas críticas porque se conceptualizó, se pensó en un momento distinto. Y por otra parte, el jurista Carlos García Arellana, catedrático de la UNAM, considera que la nacionalidad es la institución jurídica a través de la cual se relaciona una persona física o moral con el Estado.
en razón de pertenencia por sí sola o en función de cosas de una manera originaria o derivada. Entonces si se dan cuenta, lo que sí todos están conscientes es de que la nacionalidad me vincula con el Estado. Es una relación jurídica, es una relación que yo tengo con el Estado. Es una relación jurídica. La ciudadanía es el vínculo jurídico-político que tiene una persona con un Estado y que le permite a través de este vínculo ser parte de la comunidad política del mismo, la cual debe cumplir con requisitos de ser nacional de ese Estado y además tener la capacidad, tener la edad señalada para ejercer esos derechos políticos. Que en la mayoría de casos son 18 años. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio establece que la ciudadanía es, según Estrada, la condición jurídica en cuya virtud los individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de la sociedad determinada. Sin embargo, considero que esta definición puede tener algunas ambigüedades porque pueden haber residentes de una ciudad o de una nación la cual no son ciudadanos ni pueden ejercitar ciertos derechos políticos o en el orden municipal. Y por su parte, Sánchez Biomonte señala que la ciudadanía es una institución que habilita el ejercicio de todos los derechos políticos y comporta deberes y responsabilidades. Es un vocablo, ciudadanía viene de la palabra ciudadanía, cobraje después de la Revolución Francesa, y es porque después de la Revolución Francesa, que fue un movimiento de la élite francesa, que siempre se ha dicho que fue la ciudadanía francesa, no, pero eran los que ya estaban cansados de darle los tributos al rey y que él los despilfarrara, y de su hermosa esposa que también hacía desmadre, entonces de Antonieta y de Enrique, de Luis, que hablaba que el Estado era él. Entonces la palabra ciudadanía deriva de la voz latina civitas Q, significado equivalente a salvadas las distancias históricas, por lo que el profesor de la Universidad de Buenos Aires de Garay ha considerado que la nacionalidad como un hecho de consecuencia de nacimiento y la ciudadanía es un hecho de consecuencia de nacimiento. Para este jurista la nacionalidad no puede cambiarse y la ciudadanía sí. El convenio de la nacionalidad, el objetivo fundamental fue evitar la doble nacionalidad según lo que se estableció de los artículos 1 y 6. El artículo 1, como les había dicho anteriormente, la naturalización ante la autoridad competente de cualquier país signatario implica la pérdida de la nacionalidad originaria. Ay, espérame. El régimen de nacionales y extranjeros como personas en un principio está regido por los principios de igualdad, no discriminación, que se consagran en el artículo 4 y el artículo 26, 28, 29, 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo les hablaba que, por ejemplo, los conceptos de nacionalidad, incluso no solamente hablamos de lo mismo. Uno de ustedes me recuerdo que manifestó muy atinadamente que cuando una persona, por ejemplo, nace en otro país, viene y quiere obtener la nacionalidad de su país actual. Por ejemplo, los casos más típicos que hemos visto y analizado incluso en un ámbito constitucional es Haití y República Dominicana. Ambos están en la misma isla. República Dominicana ha crecido económicamente, Haití por toda la corrupción y por toda la propia idiosincrasia de ellos, mucha religión, pragmatismo, costumbre. Algunos se pasan, por ejemplo, como lo que los divide es
es una línea limítrofe, se pasan a vivir a República Dominicana y posteriormente van a las escuelas y todo, y a estos niños nacidos de personas haitianas, ha habido muchos problemas con ciertas autoridades de República Dominicana donde no los quieren inscribir, donde no les quieren dejar el acceso a los servicios públicos, aún naciendo, porque no los han inscrito o no los han dejado inscribirse. Entonces, sí hay una sentencia de unas niñas que eran de padres haitianos que estaban en República Dominicana y que se tuvo que llegar hasta para otorgar la nacionalidad por discriminación en la Corte Interamericana porque no les querían dar ese derecho, aun y cuando eran nacidas nacionales. Y lo que se argumentaba era que ellos o los papás habían ingresado de forma ilegal al territorio y la sentencia fue a favor de ellas. ¿Hasta acá tienen alguna duda, compañeritos? No, licenciada. Bueno, nos vemos a la misma hora. Les mando la presentación y voy a mandarles para que podamos ver los formularios o los requisitos y les mando también lo de migración. Feliz Lista, noche. disculpe, ¿le Claro puedo quitar unos minutos? Claro que sí, Fabiana. Muchas gracias, Lita. Lita, disculpe, yo tengo una duda. Fíjese que tuve un inconveniente con mi examen parcial, con el segundo. Yo le envié un mensaje que aparece como que no me presenté, pero sí realicé mi examen. Ahorita, Ana Gabriel, sí, hubieron dos compañeros que me dijeron lo mismo. Entonces vamos a revisar porque lo que nos ha pasado, Sergio, feliz noche, compañero, me ha pasado en algunos momentos es que ustedes ingresan desde un correo que no lo registra y no ponen sus nombres o no ponen no me ponen el número de carnet y a veces sí me tomo de buscar uno por uno. Entonces es más fácil cuando ya solo son unos cuantos. Me mandan ahorita el número de carnet y ¿Correo electrónico? su nombre completo, porque a veces no ingresan desde el que habilitaron para la universidad. Okay. Sí, Ana Gabriela. Sí, licenciada, buenas tardes. Es que tengo el mismo inconveniente de mi compañera. Entonces mándemelo ahorita. Muy bien, muchas gracias. Perdón, ahorita empiezo otra vez a... Siempre al WhatsApp, ¿verdad, licenciada? Sí. Ok, muchas gracias. Y si se acuerdan si lo hicieron de algún correo distinto, me dicen. Porque como le digo, si ya hemos descubierto eso. Ana Gabriel o alguien más igual. Buenas noches, Liz. Yo también tengo el mismo inconveniente. Me parece que no me presenté en el examen, pero sí lo realicé. Vaya, está bien. Entonces vamos a ver qué está pasando con el suyo. Entonces me lo manda. Pasen feliz noche, compañeros. Muchas gracias, Lita. Que tengan un buen día. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.